Los años 60 y 70 en España fueron una locura. El desarrollismo franquista puso a todo el mundo a 4 ruedas, pasando del pequeñísimo biscúter al Seat 600, el coche del pueblo. El rollo yeye explotó como una bomba con jóvenes enloquecidos por sus ídolos pop. Las discotecas brotaron como setas dando a la peña un sitio para menearse, ligar y quemar los tacones hasta el amanecer. Ay, pero mamá, si esto es así, hay que gritar. La televisión, aún en blanco y negro, se convirtió en el altar familiar. En 1975, el 85% de los hogares estaban hipnotizados por la caja tonta. El color no llegó hasta 1978. Hasta la Iglesia se subió al carro con el Concilio Vaticano II, intentando no quedarse atrás en la carrera de la modernidad. España se estaba poniendo las pilas a toda hostia, dejando atrás años de aislamiento y sopor. Cambio 16 era la revista más incómoda para el régimen. Triunfo era la Biblia de los intelectuales de izquierda. La Codorniz llevaba décadas siendo el refugio del humor más fino y cabrón. Y si eras un celéfino empedernido, Fotogramas era tu drogadura. En el 68, mientras París ardía, el cómics underground yankee cruzó el charco. En San Francisco salió Zap Comics, de Robert Crumb, una locura psicodélica que voló las cabezas de los dibujantes españoles. Editorial Fundamentos trajo la primera antología del cómics estadounidense, Comics Underground USA, y fue como soltar un petardo en una iglesia. Aquí los dibujantes patrios se subieron al tren del cómics underground. El rollo enmascarado fue el pionero que abrió la brecha. Esta es su historia. Barcelona era la meca del rollo marginal contracultural. La Plaza Real, las Ramblas, el barrio chino y el Celeste eran el epicentro de toda la movida ácrata y underground. En 1973 la escena del cómic adulto aún no había despegado. Algunos publicaban en selecciones ilustradas o Ibergraph para el extranjero, pero la mayoría andaba sin curro, sobre todo tras el cierre de Trinca. Solo quedaban revistacas de humor veteranas. Hermano Lobo, Barrabás, Matarratos, Por favor y el Papus. Pero eso era ya otro rollo. En la capital la movida no se quedó atrás. La Cascorro Factory montó su propio tinglado con Cesepe, el Hortelano, Ucalele, el Zurdo y Eduardo Aro Ibar. Pero ojo al dato, en octubre de 1973, en el bar London se coció algo gordo. Josep y Miquel Farriol, alias Pepichec y Farri, hicieron que Nazario y Javier Mariscal se cruzaran miradas. La chispa saltó y los 4 se pusieron las pilas rascando 25.000 pelas de donde fuera para parir el rollo enmascarado, un TVO clandestino que en 1974 plantó la semilla del cómics underground patrio. Al poco tiempo se unieron Francesc Capdevila, Max, Antoni Pàmies, Francisco Ballester Guillem, Montesol, José Morera, el Hortelano, Carlos Sánchez Pérez, Cesepe, Roger Subirac, Roger, y su esposa María Luisa Barraquer, Isa. Montaron una comuna en un pisito de la calle Commerce, en el Born. Mariscal y Nazario vivían aquí oficialmente. Enrique Segura, los Farriol, Montesol, Teresa y Rosa Ricard, Sisa, Sefer y un montón de colegas más pasaban por allí como Pedro por su casa. El ambiente era la hostia, Franz Zappa sonando a todas horas y los canutos circulando sin piedad. El rollo empezó a asomar el hocico con sus publicaciones autoeditadas. En España, a inicios de los 70 no se hablaba aún de fanzine, se llamaban tebeos clandestinos o cómics marginales. La palabra fanzine, importada del inglés, llegó más tarde, a finales de los 70. Eran cuadernillos hechos con más arte que pasta que vendían por las Ramblas de forma clandestina porque no tenían ni un duro para pedir permiso al ministerio. Se acercaban a la peña que les molaba y colaban su panfleto por 50 pelas. Cuando consiguieron la pasta fueron a solicitar permiso. Pero no veas la que se lió. A los pocos días se presentó la pasma en la imprenta y en casa de Miquel Farriol para llevárselo todo y cascarles otra multa.
Pero estos tíos tenían los huevos cuadrados y siguieron sacando movidas. Dentro del rollo enmascarado incluyeron Sábado Sabadete, protocómic de 6 páginas de Nazario dibujado en 1971-72 y publicado finalmente en el 74. Catalina y Paupérrimus Comics, que antes de ser revista independiente salió como separata de Nueva Dimensión, dirigida por Luis Vigil, que costaba 20 pesetas. En 1974 también vieron a la luz Apaga y vámonos, Albert, The Comic y Diploma de Honor, TVO cancionero en el que colaboró Sisa y valía 30 pesetas. Ese mismo 1974 llegó Totem y Star, de Juanjo Fernández y Montesol, bajo producciones editoriales, la Biblia del cómics marginal. Para darle caña a Star en lo musical salió Vibraciones, capitaneada por Ángel Casos. Y para los más cerebritos surgieron revistas ácratas: Ajo Blanco, Ozono y El Viejo Topo. 1975 dio para mucho. El rollo montaron un chiringuito en el primer Canet Rock, un macro festival clandestino que reunió a 30.000 jóvenes durante 12 horas de música y libertad. Allí vendían La Piraña Divina, dibujada por Nazario. Este fanzine porno gay editado sin permiso se presentó en Celeste. Se vendía por 100 pesetas. Nazario fue nombrado reina del festival. Los maderos les cayeron como una manada de buitres y los colegas del rollo no tuvieron más cojones que disolverse. Mariscal y los Farriol se fueron a Ibiza y Nazario volvió a Andalucía, pasando tiempo en las playas de Huelva. Antes de la estampida final, el rollo aún lanzó en 1975 A Valencia y Butifarra. Ese mismo año la editorial Mandrágora se marcó un tanto con Purita Braga de Hierro, la primera serie distribuida como Dios manda en 10 capítulos. En 1976 sacó otra bomba, Nasty de Plastic. Iniciativas Editoriales publicó los primeros TVOs del rollo en 1976. El Sidecar, A la calle, Picadura Selecta y Carajillo Vacilón. En 1977 se parieron grandes éxitos. Llegó Rock Comics con San Reprimonio y Las Pirañas, un tocho que te metía de lleno en el submundo nocturno. También llegaron Makoki, El Jueves, Blue Jeans, que mutó en Super Blue Jeans hasta desaparecer en 1979. No podemos olvidar tampoco a El Cuervo y El Víbora, fundada por José María Berenguer con el Gran Tutén detrás, editada por La Cúpula y con José Miguel González Only You como redactor jefe. De este tema tenemos un vídeo. Tras el rollo, Nazario desarrolló a finales de los 70 a Narcoma. Debutó en la revista Rampa como primer detective travesti de la historia y se haría súper popular más tarde en El Víbora. La revista de ciencia ficción 1984, editada por Tutén, apareció en noviembre del 78. En junio del 84 cambió de nombre a Zona 84. Aguantó hasta mayo del 92. Boomerang duró 6 números y se esfumó. Cimoc nació en 1979. La editorial Normal lo relanzó en 1981 y vivió hasta 1995. En 1979 también vio la luz Bésame Mucho, sucesora de Star. Y en diciembre del 79 debutó El Víbora, la puta meca del cómics alternativo. En 1982 llegó Rambla, fomentando la historieta urbana y de autor durante la movida. Si te ha gustado este capítulo, te recomendamos los siguientes. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Es muy difícil. ¿Estás grabando? Los años 60 y 70 en España fueron una locura. El desarrollismo franquisco... ¿Estás grabando? Es mal que yo, ¿no? Estoy grabando, hace 21 segundos. Pero ojo al dato. En octubre de 1973, en el bar London Seco Creek,
Montaron una especie de comuna en un pisito de la calle Cumer, justo enfrente del Born Mariscal. Montaron una especie de ¿Se ve este cable? No. ¿Eh? Pero es que no podrá ser. Montaron una especie de comuna. Montaron una comuna en un pisito de la calle Cumer, justo enfrente. Montaron una comuna. Eran cuadernos hechos con más arte que pasta que vendía. Què vol dir això? Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.